Saludos a todos, mi nombre es Ivonne Georgina Cuello Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en este momento les estaré presentando mi segundo proyecto de Fundamento de Operaciones Unitaria 1 con Domingo Antonio Amparo Trinidad, que es el túnel de viento, su diseño, construcción, operación y cálculos de este. Muy bien, comencemos. ¿Qué es un túnel de viento? Un túnel de viento es una instalación experimental diseñada para estudiar el comportamiento del aire al interactuar con objetos fijos, simulando de forma controlada las condiciones aerodinámicas que se producen cuando dichos objetos están en movimiento. Mediante la generación de un flujo de aire estable y medible, es posible analizar con precisión fuerzas como la sustentación, el arrastre o las distribuciones de presión sobre una geometría determinada. Desde el punto de vista funcional, un túnel de viento sirve para reproducir, observar y cuantificar fenómenos aerodinámicos en un entorno controlado, permitiendo validar diseños, optimizar configuraciones y anticipar el comportamiento real antes de su aplicación práctica. Existen diferentes tipos de túneles de viento, como pueden ver aquí, según la velocidad del aire o según la circulación. Y para este proyecto se construyó un túnel de viento de circuito abierto en el cual el aire entra desde el ambiente, atraviesa la sección de prueba y luego es expulsado nuevamente al exterior. Aplicaciones reales de los túneles de viento en distintos sectores. En aeronáutica y astronáutica sirve para la validación de perfiles alares y control de superficies. En automoción, para la reducción del coeficiente de arrastre y refrigeración de componentes. En ingeniería civil y arquitectura, para el estudio de cargas de viento en edificios altos o puentes. En energía eólica, para la optimización de diseño de palas de aerogeneradores. En deporte, para la mejora de la posición aerodinámica de ciclistas o atletas. Y en investigación básica para estudiar los principios fundamentales de la mecánica de fluidos y la aerodinámica. ¿Cómo funciona un túnel de viento? Generalmente, un túnel de viento utiliza potentes ventiladores para mover el aire a través de un conducto. El objeto que se va a probar se coloca en una sección de prueba dentro del túnel, donde se mantiene inmóvil. Al hacer pasar aire sobre el objeto, se replica el movimiento relativo que ocurriría si el objeto se moviera a través del aire. En este se utilizan diversos instrumentos y técnicas para medir y visualizar el flujo de aire y las fuerzas resultantes sobre el objeto de prueba. Estos pueden incluir sensores de presión, balanzas de fuerza e incluso la inyección de humo o tintes para observar el patrón del flujo de aire. Muy bien, entonces el objetivo de este trabajo es diseñar, construir y poner a operar un túnel de viento a escala con el apoyo de métodos teóricos y matemáticos para la realización de pruebas en diferentes objetos, de modo que permita analizar, estudiar el flujo de aire y calcular los parámetros adimensionales relacionados con la dinámica de fluidos. Los materiales utilizados para la construcción de este túnel de viento fueron los siguientes: placas de plástico corrugado amarillas, hojas de plexiglas transparentes, un ventilador de escape, extractor, lámpara tira LED, incienso o cartón de huevos para generar humo, malla en fibra de vidrio, sorbetes, hojas de plástico negro, cartón, hielo seco, bisagras acrílicas pequeñas, tijeras, reglas, pistolas de silicón, cuchillo profesional de corte, rollo de cinta adhesiva de vinilo gris, silicón, coquí y pintura amarilla. A continuación, estos son los planos para la construcción del túnel de viento, donde se puede observar la vista frontal, la vista superior, las partes que constituirán a este y las dimensiones, las medidas de cada una de estas. A continuación, se puede observar el proceso de embalsado y construcción del túnel de viento.
Como se puede observar en estas imágenes, se muestra el túnel de viento ya finalizado. Bien, esto que tenemos acá es el ventilador extractor que mueve el aire a través del túnel de viento. Esto lo que va a hacer es que va a alar el aire. Esto que tenemos aquí es el difusor que reduce la velocidad del aire. Esta parte que tenemos aquí, como pueden observar, es la zona de prueba. Y esto que tenemos acá son unos sorbetes que estarán cumpliendo la función de convertir el aire turbulento en un flujo uniforme. Esto que tenemos aquí, esta cámara, es la zona de concentración. Y esta parte que tenemos aquí es donde se estará colocando lo que producirá el humo. Una vez más, como se puede observar, en esta zona se colocó una malla que estará cumpliendo la función de filtrar, estabilizar y tener un mejor control del aire que entra al túnel. Bien, como pueden ver, se le colocó una luz LED para poder observar mejor el flujo de viento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encender nuestro extractor. Poner en funcionamiento el túnel de viento para después determinar la velocidad del viento que hay dentro de esto. Esto que pueden ver, este aparato que tenemos aquí es un anemómetro, que es el que nos estará sirviendo para medir la velocidad y temperatura del aire que está dentro de nuestro túnel de viento. Entonces, la manera de acelerar este es a través de esta puerta que se encuentra detrás. La abrimos y colocamos nuestro anemómetro, asegurándonos de que esté en el centro y esté bien estabilizado. Como pueden ver, este nos indica que el aire tiene una velocidad de 2.4 metros sobre segundo y una temperatura de 31.6 grados Celsius. Entonces, ya con estos datos obtenidos, retiramos nuestro anemómetro y procedemos a cerrar nuestra puerta. Y la siguiente prueba que estaremos realizando para determinar de otra manera la velocidad del aire será utilizando esta pelota y un cronómetro. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la pelota aquí en el centro de la cámara de prueba y vamos a encender el extractor. Y el tiempo que tarde de recorrer de esta parte hasta aquí, que son 0.31 metros, lo vamos a determinar. Bien. Colocamos asegurándonos de que quede bien establecida. Cerramos la puerta de nuestra zona de prueba. Cronómetro en mano. Y encendemos el extractor. Como pueden ver, el tiempo que duró para recorrer esta distancia fue de 1.50 segundos. Lo siguiente que estaremos haciendo será encender nuestro generador de humo. En mi caso, yo estaré utilizando incienso. Y después estaremos colocando diferentes objetos con diferentes formas para determinar cómo el aire influye en estos.
Para comenzar con el diseño de este túnel de viento, lo primero fue definir sus parámetros geométricos e hidráulicos fijos a partir de las dimensiones de la zona de prueba, con un largo de 0.326 metros y una altura de 0.147 metros. Se determinó un área transversal de 0.0479 metros cuadrados. Con esos datos se calculó el perímetro mojado y se obtuvo un diámetro hidráulico de aproximadamente 0.20 metros, un valor fundamental para los análisis de dinámica de fluidos posteriores. Finalmente, el túnel de viento, en sus componentes principales para evaluar el espacio interno, se sumaron los volúmenes de la cámara de estabilización, la zona de prueba, la tobera convergente y el difusor, y se obtuvo un volumen total del túnel de 0.0548 metros cúbicos. Propiedades termodinámicas del fluido, el aire. El siguiente paso crucial fue caracterizar las propiedades físicas del aire bajo las condiciones reales del ambiente, ya que éstas varían con la temperatura. Entonces se registró mediante el anemómetro una temperatura de 31.5 grados Celsius, equivalente a 304.65 Kelvin, y utilizando la ecuación de Sutherland, se calculó con precisión la viscosidad dinámica del aire, la cual se estableció en 1.867 por día a la menos 5 kilogramos sobre metro por segundo. Y asimismo, aplicando la ley de los gases ideales y considerando la presión atmosférica estándar de la zona, se determinó que la densidad del aire durante el ensayo fue de 1.1587 kilogramos por metro cúbico. Estos valores termodinámicos garantizan la rigurosidad de los cálculos aerodinámicos que veremos a continuación. Cinemática del flujo, mediciones y tiempos. Bien, con la geometría y las propiedades del fluido definidas, procedimos a evaluar el comportamiento del flujo en movimiento dentro de la zona de prueba. Y mediante el anemómetro se midió una velocidad de flujo constante de 2.4 metros por segundo. En el video se observó que había una variación entre 2.5 y 2.4, pero era porque la pelota de hielo seco se encontraba interfiriendo. En sí, la velocidad fue de 2.4. Entonces, a partir de esta y la longitud de la zona, el fluido tardó apenas 0.1358 segundos en recorrerla, y al cruzar la densidad con el volumen total, sabemos que la masa del aire contenida en el túnel es de 0.0635 kilogramos. Entonces, aquí lo más importante son los flujos. Se logró un caudal volumétrico de 0.0518 metros cúbicos por segundo, lo que se traduce en un caudal másico de 0.060 kilogramos de aire moviéndose por segundo a través del sistema. Dinámica del flujo y pérdidas, fuerzas internas. Entrando en la dinámica del fluido, se analizaron las fuerzas internas, las pérdidas por fricción y el comportamiento de la capa límite. Entonces, lo primero que se realizó, que se calculó, fue el número de Reynolds, que nos dio un valor de 2.189 por día a la 4. Y al ser notablemente mayor a 4000, este resultado nos confirma de manera analítica que estamos trabajando en un régimen de flujo completamente turbulento. A causa de esa turbulencia y el roce con las paredes, se calculó entonces el coeficiente de fricción, que genera una caída de presión por fricción muy baja, de apenas unos 0.0817 pascales, con un gradiente de presión casi imperceptible. Por otro lado, se evaluó el esfuerzo cortante y el espesor de la capa límite, que alcanzó los 0.0110 metros, confirmando que el flujo se desarrolla correctamente. Finalmente, se verificó que la velocidad máxima coincide con la velocidad promedio debido al perfil plano del flujo turbulento, disipando una energía cinética de 0.183 joules. Y es así como llegamos a los números adimensionales. Para validar el comportamiento del túnel a escala y permitir, dígase, futuras comparaciones con modelos reales, se calcularon los números adimensionales de semejanza. Y el primero que se determinó fue el número de Freud, que resultó en 1.998, relacionando las fuerzas de inercia con las gravitatorias. El número de Euler, que fue de 1.22 por día a la menos 2.
lo que demuestra que las fuerzas de presión son pequeñas en comparación con la inercia del fluido. El siguiente en determinar fue el número de Weber, que se situó en 13.63, indicando que el predominio de las fuerzas mecánicas sobre la tensión superficial. Y finalmente se calculó la velocidad del sonido local en 350.4 metros por segundo, lo que nos da un número de Mach de 6.85 por día a las menos 3. Al ser drásticamente inferior a 0.3, este resultado demuestra de forma contundente que el aire se comporta como un flujo completamente incomprensible, validando el uso de la aerodinámica convencional para este túnel de viento. Aerodinámica. Ya los resultados finales. Para concluir, se evaluaron los coeficientes y las fuerzas aerodinámicas globales resultantes de la operación del túnel. Se estableció un área de arrastre frontal de 0.0227 metros cuadrados y a partir de los ensayos se determinó que el coeficiente de arrastre experimental del sistema es de 1.05, lo que generó una fuerza de arrastre total sobre la estructura de 7.58 por 10 a la menos 2 newtons. Es importante destacar que, dado que el diseño del túnel no incluye en esta fase un perfil alar o una geometría aerodinámica destinada a generar sustentación, tanto el coeficiente de sustentación como la fuerza de sustentación total fueron de 0. Con esto cerramos la caracterización completa de este túnel de viento.